Bienvenidos. Secretaria privada de la Presidencia de la República, embajadora ante Naciones Unidas en Ginebra, hija de uno de los hombres legendarios de la costa atlántica, el gran Juancho Arango. Alicia Arango es la ministra de Trabajo. Dicen que pocas personas en Colombia tienen mejor ojo político que Alicia Arango y se le mete a sus causas. Álvaro Uribe iba en el 2% y Alicia Arango lo acompañó hasta que llegó a la presidencia de la República. De Iván Duque decían que era un jovencito que iba a experimentar en la política, lo acompañó cuando arrancó hasta que lo llevó a la presidencia de la República. Me da gusto tenerla aquí, doctora Alicia. Muchas gracias, Juan, por esta invitación y esta oportunidad. ¿Cómo le ha ido en el arranque en el Ministerio del Trabajo? A ver, el Ministerio del Trabajo es uno de los ministerios más interesantes que yo creo hay. ¿Por qué? Porque maneja la fuerza laboral del país, maneja lo que significa los trabajadores, que son una mayoría, los empresarios, que son los que generan empleo, y el gobierno, que trata de hacer las leyes para coordinar de la mejor forma entre los dos. ¿Qué encontré yo? Yo encontré un ministerio en donde el diálogo social no era prioridad y tiene que ser prioridad. A mí me ha impresionado ver, en contraste con lo que siempre ha ocurrido, que era que de salario mínimo se empezaba a hablar cuando ya sonaban Tutaina y los villancicos, y usted arrancó a mitad de año a hablar de salario mínimo, a establecer ese diálogo social, a hablar con los distintos sectores. ¿Por qué arrancar tan temprano y cómo le ha ido con ese proceso? Juan, porque hay temas que son de todos. Hay temas en donde todos los colombianos tienen que participar y opinar, porque es la manera de tratar de jugar al gana-gana. Uno negociando un salario mínimo solamente en diciembre, sin haber una discusión previa sobre para dónde va el país, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque lo de diciembre termina siendo una discusión entre usted y yo, en donde a pesar las carreras y contrarreloj. Y a pesar de conocer los límites míos y los suyos, me hago la que no. Claro. ¿Sí ves? De los dos lados. Y hay una comisión que es una comisión, digamos, de fraternidad, de equidad, que es la Comisión de Concertación Laboral, que se reunía poco. Me dicen que la va a citar todos los meses, que ese va a ser un ejercicio permanente desde el ministerio convocada. Sí, Juan, mira, la idea es que la mesa de concertación se creó para varias cosas, para fijar el salario mínimo, pero también para ver el tema laboral del país. Es decir, nosotros debemos mes a mes tratar de discutir los asuntos que inquietan a los empresarios y que inquietan a los trabajadores. Eso hace, primero, mucho más amable la relación. Segundo, genera confianza entre los dos. Y tercero, el día que haya que negociar una convención, pues la gente sabe, va mucho más preparada para el tema. Porque las convenciones no pueden ser una pelea, Juan. Así es. Tienen que ser fraternidad. Fraternidad. Es que el fin de una convención es que gane todo el mundo. Doctora Alicia, el presidente Iván Duque habla siempre de tres pilares de su gobierno: legalidad, equidad y emprendimiento. Y uno piensa en el Ministerio de Trabajo y aparece la palabra equidad con letras mayúsculas. Así es, Juan. Nosotros tenemos que lograr equidad entre trabajadores, gobierno y empresarios. Es decir, que todos tengan una mejor resultado, mejor vida, y sobre todo tener siempre en cuenta que nuestra obligación es trabajar por los más vulnerables. Es la obligación del ministerio trabajar por los trabajadores, perdón la redundancia, más vulnerables de Colombia. Por esos que hoy en día están en la informalidad, Juan. Es que la cifra de informalidad en Colombia es absurda. Dramática, ¿no? Juan, no solamente la cifra de informalidad. ¿Cómo te parece el tema de pensiones? De 22 millones de trabajadores, solamente 8 millones tantos cotizan. De nuestros televidentes que miran hacia su futuro y hoy tienen que saber con tristeza que no se van a poder pensionar, que no van a llegar a la vejez y no van a tener una pensión. Ustedes están preparando una reforma pensional para ampliar las coberturas. Así es, Juan. Para ampliar las coberturas y para que las pensiones
estén justamente distribuidas. O sea, no puede ser posible que los que tienen mayor pensión tengan subsidios que no tiene el que tiene menor pensión. Eso no tiene presentación. Asimismo, ¿qué ha dicho el presidente sobre las pensiones? Ha dicho 4 cosas, que son, primero, los derechos adquiridos se respetan. Segundo. Qué importante, porque además eso que llamaban las falsas noticias, las fake news, exacto, decían, no, es que Duque va a acabar con... Y va a aumentar la edad, decían, no la va a aumentar. Tiene conciencia. Entonces, primero, se respetan derechos adquiridos, no se aumenta la edad. Las pensiones sustitutas de viudos o compañeros permanentes o compañeras se respetan. Habían dicho que el presidente Duque las iba a sacar. El interés del presidente Duque es simplemente lograr equidad en las pensiones, porque hoy no la hay, Juan. Hoy no la hay y además, pues... No, y el gobierno no va a tener capacidad. No, por eso, por un lado, ampliar las coberturas. ¿Cómo se amplían las coberturas? Formalizando. Claro. ¿Qué dificultad hay en Colombia para formalizar? El sistema laboral colombiano es un poco rígido. ¿En qué sentido? Juan, mucha gente trabaja informalmente porque puede trabajar por horas, o porque estudia, o porque tiene hijos, o porque quiere estar en su casa, por lo que sea. Entonces, ese grupo poblacional que tiene trabajo no tiene derecho a pensión. Así es. Y a salud, porque trabaja por horas. Eso no es justo. Eso no es justo. Eso no es justo. Y son personas que hacen parte de la fuerza laboral, que cumplen con sus obligaciones. Total. Ahora, también hay un sistema a veces de incentivos perversos por la dificultad de moverse de un régimen de salud a otro. Entonces, si alguien está en Sisbén 1 y está recibiendo beneficios de cualquier programa social y le sale un empleo formal, a veces dice, no, no me contrate porque entonces me sacan del subsidiado, y prefiere quedarse en la informalidad. Y a la vuelta de unos años no tiene pensión. Así es, Juan, pero lo que ha dicho el presidente Duque es que la persona que está en el Sisbén entra al contributivo y si por cualquier motivo sale del contributivo porque lo despiden o él renuncia, vuelve al Sisbén. O sea, no quiere decir que él quede sin Sisbén por vida. Pero cuando lo saquen de su empleo, regresa al subsidiado. Al subsidiado. ¿Qué pasa, Juan? Tú me preguntaste sobre el tema de las personas que no tienen pensión. Ese tema es muy triste y es muy real. Así es. Aquí la mayoría de los colombianos no van a tener pensión. ¿Qué se decidió y se comenzó a idear en el gobierno de Álvaro Uribe? Los BEPS. Los beneficios económicos periódicos. Correcto. ¿Qué significa eso? Que las personas que no tienen pensión porque no han podido cotizar, porque son informales, porque ya tienen una edad en que no alcanzan a las semanas, pueden hacer un ahorro voluntario en donde el gobierno también los ayuda y así tener no una pensión, pero una mensualidad. Sí un ingreso. Seguro. Pero ¿sabes qué? Pero también tenemos problemas con eso, Juan. ¿Cómo te parece que hay 425.000 afiliados a los BEPS y solamente 8.000 ahorran? Es decir, que pierden su capacidad de resistir dificultades futuras. Doctora Alicia, permítame le cambio de tercio para un tema que algunos dicen es una papa caliente que le toca lidiar. El expresidente y senador Álvaro Uribe presentó un proyecto para aumentar el salario mínimo en Colombia. ¿Cómo va a lidiar usted con esa propuesta y qué camino sigue el proyecto del doctor Uribe? A ver, el presidente Duque durante la campaña dijo que había que bajar impuestos para poder subir los salarios, porque lo importante sobre todo es subir los salarios, mejorar el nivel de vida de los trabajadores colombianos. El presidente Uribe lanza un proyecto que dice que es salario mínimo integral, un aumento extraordinario. ¿Qué pasa, Juan? El gobierno todavía no ha podido decidir, porque un gobierno que llega y encuentra 25 billones de hueco fiscal
25 billones. Billones. Es que la cifra es astronómica, ¿no? Astronómica. Entonces, para poder cubrir los programas sociales. No, exactamente. Entonces, 25 billones. Entonces, ¿qué dijo el presidente Duque? Dijo, a mí me toca terminar lo que ya está. Yo no puedo dejar las cosas tiradas. Porque queda mucha gente afectada con los programas sociales. Con una deuda tan grande, con un hueco de 25 billones, pues hay que tomar las cosas con calma, porque el impacto fiscal puede ser muy fuerte. Doctora Alicia, en ese camino usted se ha encontrado un ministerio que seguramente requiere de algunas reformas, de algunos ajustes. ¿Qué está pensando en lo institucional del ministerio? ¿Cómo ajustarlo con las instituciones que están alrededor del ministerio? ¿Para dónde va el modelo institucional, digamos, del ministerio? Juan, el ministerio no puede seguir siendo la cenicienta de los ministerios y del país, porque el Ministerio de Trabajo, nada más y nada menos, está pendiente y trabaja por la fuerza laboral de este país. Es demasiado importante. Es demasiado importante. O sea, sin eso, Colombia no existe, ni ningún país. ¿Qué ha pasado? Primero, un ministerio que se ha politizado. ¿Lo encontró muy politizado? Muy politizado, muy. Te cuento, Juan, que de una inversión de 30.000 millones de pesos que tenía el ministerio este año, 20.000 millones en contratos de prestación de servicios. 2/3 partes. Sí, señor. Entonces, ¿dónde está la formación? ¿Dónde están los programas que necesitan los trabajadores, los mismos empresarios y los funcionarios del ministerio? Porque es que las leyes y la forma de contratación del trabajo también va cambiando. Claro. Porque las necesidades de los empresarios comienzan a ser distintas. Claro. ¿Sí? ¿No? Y en un mundo globalizado se necesitan muchos reflejos para poder lograr las transformaciones de la fuerza laboral. Así es, o sea que eso se abandonó. ¿Y qué pasó? Al ministerio, en una reforma que se hizo, seguramente conveniente en el momento que se hizo, le quitaron el empleo. Claro, porque se llama el Servicio Nacional de Empleo, que quedó por fuera. Que es una unidad administrativa especial del Servicio Público de Empleo. Pero ¿qué pasa, Juan? Eso no puede andar como rueda suelta, porque la labor del ministerio es precisamente generar empleo. Claro. Lo demás es importante, pero también es importante generar empleo. Por supuesto. Que es la cara amable del ministerio. Claro. Se la quitaron, ¿y qué pasa? El ministerio quedó sancionando en los paros. Así es. Sí, desequilibrado, no le hace bien. Justicia ni le hace bien al país. Exactamente. Y entonces la idea sería volver a traer el Servicio Nacional de Empleo y gestionar integralmente la generación de empleo y también el proceso sancionatorio. Con todo el sector público y el sector privado. El proceso sancionatorio tiene que seguir con los inspectores, inspección, vigilancia y control. ¿Qué le pido a los inspectores? Que por favor fallen ajustados a la ley y con imparcialidad. Muy importante. Ellos son los primeros garantes de los derechos laborales. Son demasiado importantes y también estaban refundidos por allá. Entonces, al inspector hay que empoderarlo, porque el trabajo, una persona que tiene capacidad de sancionar, es una persona de peso. Claro. Porque es que sancionar, Juan, es un tema delicado. El nuevo derecho administrativo ha abierto una rama que es justamente el derecho sancionatorio. Aquí, tristemente, el tiempo vuela, señora ministra, pero yo sí quiero decir que a mí me alegra mucho como colombiano ver que arranca temprano este diálogo social, que ese espíritu de equidad en las tres partes se empieza a manifestar, y me gusta ver en agosto, en septiembre, en octubre, a los empresarios reunidos con los sindicatos, teniendo todas estas deliberaciones. Así es, Juan, yo creo que, y también yo invito a todos los trabajadores y a los empresarios a que me ayuden, porque el ministerio solo no puede, esto es un equipo, y el equipo somos todos. Todos ponemos y todos de pronto tenemos que sacrificar algo. Alicia Arango, ministra de Trabajo, también tiene razón en que no es justo con Colombia que con la lengua afuera y casi que a pupitrazos estén al filo de terminar el año aprobando a la brava
los incrementos del salario mínimo. Qué bueno que esta sea una discusión abierta, qué bueno que esta sea una discusión larga y qué bueno que empresarios y trabajadores tengan tiempo para escucharse, para valorar sus propuestas y para construir un mejor país. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Juan. Y sigan con Red Más Noticias.